Lo primero de todos es presentarme. Soy Manu Roldán, soy técnico preventa aquí en Ingram Micro, en el departamento de virtualización, en el cual llevamos tanto soluciones de Datacore como de Citrix. En la agenda de hoy vamos a ver pues, la visión que tiene Citrix respecto a su solución, la visión que tiene Datacore respecto a su solución y cómo se va a complementar para dar una mejor cabida a toda la parte de Citrix y a ver cómo nos va a ayudar en todos estos montajes. Vamos a ver cómo realizamos una alta disponibilidad tanto de un entorno de Citrix como con Datacore. Vamos a ver qué tecnologías nos van a ayudar para tener un mejor performance alineándose entre ellas. Y por último, veremos cómo podemos gestionar en caso de desastres, qué herramientas tenemos pues, para tener una continuidad en el negocio. Lo primero que vamos a ver va a ser la visión de Citrix. Citrix, su visión que tiene es la visión que tiene Citrix para todos sus clientes, básicamente es tener un acceso seguro tanto a los datos, a la red como a las aplicaciones corporativas, indistintamente del sitio, dispositivo o red en el cual vayamos a hacer uso de estas aplicaciones. ¿De acuerdo? A nivel de arquitectura, ya sabemos, para los que estamos muy relacionados con el mundo de Citrix, que Citrix lo que realiza es una arquitectura siempre en modo seguro, es decir, duplicación de roles, duplicación de accesos, a ser posible, alta disponibilidad de todos sus componentes, todo bajo una comunicación segura cifrada por SSL, ¿de acuerdo? Dando acceso tanto a usuarios internos en la organización como externos a través de Netscaler. Como vemos en este gráfico, es una arquitectura compuesta entre funciones o roles de Citrix más todas aquellas acciones o componentes de infraestructura a nivel de Microsoft que tienen que dar cabida también en él, ¿de acuerdo? Como por ejemplo tenemos domain controllers, DNS, DHCPs, servidores de ficheros para los perfiles de nuestros usuarios, servidores de ficheros a nivel de CIF para el almacenamiento de aquellas imágenes, servicios de aprovisionamiento, indistintamente que sea Machine Creator Services como Provisioning Services, ¿de acuerdo? Y también, pues, aquellos entornos en los cuales tenemos nuestros servicios de controller, que es el broker de Citrix, Citrix Director, la consola de administración, la gestión al hipervisor, al almacenamiento, que aquí es donde vamos a ver cómo Datacore nos va a ayudar a tener un entorno mucho más seguro y con un mejor performance, ¿de acuerdo? A nivel de Datacore, la visión que tiene es un nombre, una visión, es decir, data del dato y core del core, es decir, para George Teixeira, que es el CEO de Datacore, lo más importante que tiene una organización son los datos. Por tanto, nos tenemos que asegurar de que estos datos estén siempre accesibles y securizados. Por lo tanto, lo que hicieron fue un entorno agnóstico al hardware para poder ser instalado en cualquier plataforma x86 y veremos qué capacidades nos va a permitir, nos van a entregar para llevar a cabo toda esta configuración. Lo primero que tenemos que mirar es qué adaptación de tecnología vamos a utilizar. Nosotros en este entorno, en este webinar que estamos realizando, vamos a hacer un sistema hiperconvergente, es decir, el primer entorno que estamos viendo, es decir, vamos a utilizar dos niveles de computación con almacenamiento interno,
en el cual le vamos a instalar una capa que es Datacore Virtual SAN, y aquí vamos a levantar un hipervisor, Hyper-V, SenServer o cualquier otro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos permite en un entorno hiperconvergente? Pues tener en una misma cajita tanto toda la CPU necesaria, la memoria RAM, almacenamiento y redes disponibles para poder llevar a cabo la virtualización de nuestro CPD. Aparte, Datacore tiene dos opciones más para poder aprovisionar todo un entorno de almacenamiento de alta disponibilidad, que es un sistema convergente en server SAN, es decir, almacenamiento interno dentro de los servidores x86, y el Virtualized Storage Server, que es un almacenamiento que nos apoyamos en hardware de terceros, por ejemplo, como por ejemplo tenemos almacenamiento de NetApp, de HP, de cualquier otro fabricante, el cual se ha quedado un poco desfasado a nivel de tecnología. Nosotros con Datacore le vamos a dar la última tecnología a nivel de software, vamos a gestionarlo por Datacore y le vamos a dar un empujón a toda esta tecnología, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos ofrece Datacore? Indistintamente si vamos a un sistema convergente como un sistema hiperconvergente. Pues a nivel de performance nos permite tener un caché, un auto-tiering, que es la posibilidad de utilizar diferentes tipologías de discos y almacenar en ellos, según el acceso que tengamos hacia los datos, pues ver cómo podemos ir moviendo estos datos para tener mejor performance posible. Vamos a poder realizar escrituras a nivel random o secuencial, ya veremos en qué nos va a ayudar este tipo de tecnología. Vamos a tener una calidad de servicio, vamos a tener entornos de alta disponibilidad en modo mirror, vamos a poder hacer replicaciones a entornos externos o bastante lejanos, ya veremos qué opciones vamos a tener. Tenemos una utilidad muy importante a día de hoy, que es el CDP, el Continuous Data Protector, que ya lo veremos más adelante en qué consiste y cómo lo vamos a poder utilizar. Nos da la posibilidad de hacer snapshots o backups, y a nivel de eficiencia, pues thin provisioning, migración de datos, de duplicación y compresión. Y a nivel de administración podemos utilizar esta gestión desde una única consola de todos nuestros entornos Datacore, indistintamente de qué solución hayamos preferido utilizar, la convergente, la hiperconvergente o la tradicional, ¿de acuerdo? Vamos a poder utilizar vvolumes de VMware si es lo que queremos. Podemos tener una integración con sistemas cloud, ya lo veremos también, y después tenemos una herramienta muy potente también a nivel de análisis y reporting. La alta disponibilidad, al final, lo que tenemos es un entorno de Citrix, en el cual, como vemos, tenemos un par de scalers para fiabilizar el acceso externo, un par de storefronts para tener tanto el acceso externo vía NetScaler como el acceso interno de nuestros usuarios, también en parejas para tener la posibilidad de, si cae uno, no perder el servicio, un par de delivery controllers, que es el broker, es el almacenamiento central de nuestro entorno, y después podemos tener las bases de datos de SQL, pues en cluster, en mirror, en always on, un par de directorios activos, etcétera, etcétera. Todo esto al final lo tenemos en diferentes hosts y en unas cabinas de almacenamiento que, por lo que estamos viendo a día de hoy, se van haciendo agrupaciones de LUN según la tipología del disco. Esto en un primer momento nos parece lógico, es decir, yo necesito que ciertos discos o ciertas máquinas, como por ejemplo son los SQLs, tienen que ir en SSD porque necesito una transacción de datos importante, pero posiblemente tengamos otras máquinas que para según qué casos se nos sea necesario utilizar un SSD, pero
en algunos momentos durante el día, esos datos que tenemos que consumir podrían estar francamente en una LUN de 10K. ¿Vale? Esto en un sistema tradicional, pues deberíamos primero de identificar dónde vamos a ubicar estas máquinas virtuales y segundo, tener una gestión proactiva de qué almacenamiento tengo disponible para ubicar aquellas máquinas que me vayan viniendo nuevas en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Esto al final lo que pasa es que con un solo almacenamiento, cuando este se nos cae, realmente ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente se nos cae todo el entorno que tenemos sobre ese almacenamiento, ya que no tenemos acceso a este para seguir trabajando con nuestras máquinas virtuales. Por lo tanto, si cae la cabina de almacenamiento, el hipervisor está sin acceso a los datos. Por lo tanto, tenemos una caída de servicio. Esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues lo podemos solucionar de una forma muy sencilla con Datacore. De la manera que Datacore lo que nos va a permitir va a ser utilizar dos nodos en activo que van a guardar cada uno en unos discos, en un almacenamiento que va a tener vinculado a cada uno de estos nodos y van a estar en modo mirror. De tal manera que cualquier información que yo grabe en un nodo, automáticamente se me irá a grabar en el segundo nodo. De tal manera que la información la voy a tener siempre disponible. En caso de que un nodo se pueda caer, siempre voy a tener el segundo nodo disponible con todos los datos. ¿Por qué? Porque a nivel de datos, toda esta cabina va a tener la misma información en esta cabina de aquí. ¿De acuerdo? Esto lo que nos permite es, primero, un zero downtime. Es un sistema activo-activo. El mismo dato en dos ubicaciones diferentes. Vamos a tener un zero touch failover and fileback, es decir, se cae un nodo, vamos a hacer un failover, un paso al siguiente nodo, sin que tener que realizar ninguna tarea administrativa, y cuando tengamos el nodo caído levantado otra vez en funcionamiento, automáticamente vamos a estar basculando información a este segundo nodo, ¿de acuerdo? Y esto al final lo que nos reporta es una bajada de nuestro TCO, ya que podemos tener por una parte mejor administración y por otra tenemos diferentes soportes de almacenamiento y topología de almacenamiento de datos en los cuales vamos a poder utilizar aquella tecnología barata para aquellos sitios donde no nos haga falta un performance alto y utilizar, por ejemplo, All Flash o SSD para utilizarlos en aquellos entornos en los cuales, o en aquellas máquinas, en aquellos accesos a datos que realmente se nos haga necesario utilizar un alto performance de acceso. A nivel de Datacore, si cogemos el primer gráfico que teníamos con todo nuestro entorno en una alta disponibilidad y le añadimos un entorno Datacore, indistintamente que sea hiperconvergente o convergente, en este caso vamos a utilizar el ejemplo en un entorno hiperconvergente, vamos a tener dos nodos Intel x86 con diferente tipología de discos, en los cuales les vamos a poner o una sola LUN, o si estos nodos son muy amplios o con mucha capacidad, vamos a realizar diferenciación de LUNs, pero vamos a poder hacer unas LUNs híbridas, es decir, vamos a poder mezclar diferentes tipologías de discos para que las máquinas que vayamos a alojar en estas LUNs utilicen los discos rápidos, el tier alto, para aquellos accesos que así lo requieran, y los tier bajos, es decir, los discos duros de bajas prestaciones o lentos, para, por ejemplo,
almacenamiento de ficheros, ¿de acuerdo? Que no nos hace falta tener un acceso rápido e importante hacia estos ficheros, pues lo vamos a tener ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que conseguimos con DataCore? Tenemos dos nodos, ya hemos visto que normalmente vamos a tenerlos en un sistema mirror, de tal manera que en caso de caída de uno, el entorno no se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando el siguiente nodo a nivel de acceso a DataCore. Nuestra solución hiperconvergente de DataCore nos permite tener dos nodos con capacidad de almacenamiento y un tercer nodo en el cual solamente va a ser de computación, y este es el que nos va a permitir, por ejemplo, pues el dotar de más capacidad de computación a nuestro entorno. ¿De acuerdo? Al final, el almacenamiento en alta disponibilidad lo que nos aplica es que toda la infraestructura de Citrix y no Citrix, por ejemplo, de Microsoft, la de herramientas de terceros como un ERP, un CRM, etcétera, etcétera, están en alta disponibilidad. Por lo tanto, vamos a tener acceso siempre a los datos. ¿Y qué pasa con el almacenamiento? En el almacenamiento vamos a tener el mismo almacenamiento, la misma cantidad de almacenamiento en un nodo que en otro. ¿De acuerdo? Pero no es lo mismo tener dos hosts como tenemos actualmente, con diferentes caminos hacia un switch de almacenamiento, que tener dos controladoras como en la gran mayoría de sistemas convergentes de cabinas tenemos. Es decir, tengo dos controladoras, si se cae una controladora, da igual, tengo la otra, sí, pero ¿y si se caen los discos? Si le pasa algo a la PSU de esa cabina, perdemos toda la información. En este caso, si se cae la PSU de un nodo, tenemos el otro funcionando, por lo tanto, estamos en alta disponibilidad en datos, ¿de acuerdo? Las best practices de Citrix indican que tenemos que tener todo nuestro entorno en alta disponibilidad para que en caso de caída de alguno de los elementos de los componentes de Citrix podamos seguir trabajando sin ningún problema mientras el departamento de IT soluciona la caída que hemos tenido. Esta caída y esta alta disponibilidad incluye el almacenamiento, ¿de acuerdo? Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces generamos arquitecturas en Citrix de alta disponibilidad, pero residiendo todo en una misma cabina. Por lo tanto, si se cae la cabina o dejamos de tener acceso a esta cabina, pues todo nuestro entorno se ve afectado. ¿Cómo vamos a identificar este alineamiento de tecnologías que vamos a tener? Pues básicamente lo primero es alta disponibilidad. Tenemos todos nuestros componentes en alta disponibilidad. DataCore tiene una configuración que es al Path Preferred, en el cual vamos a utilizarlo para identificar, oye, estas máquinas, como puede ser mi base de datos, mi controller, mis storefronts, mis estudios, que son fijos, que los tengo que tener duplicados, le voy a decir un path preferred hacia el host para que trabajen en su mismo host, en su mismo almacenamiento, de tal manera que los vamos a tener siempre en la disponibilidad. ¿De acuerdo? En caso de caída de uno, ya lo he dicho, va a trabajar de la misma manera hacia el almacenamiento que tenga al lado. A nivel de performance, actualmente los sistemas utilizaban una escritura a disco de forma random. Esto al final, ¿qué es lo que pasa? Que el acceso es bastante más lento. ¿Por qué? Porque nuestro entorno, nuestra cabina, lo primero que tiene que hacer es empezar a ver qué huecos de bloques tengo disponibles para ir a escribir en ellos. Estas escrituras, al ser aleatorias, en este caso, lo primero que vamos a utilizar bloques más pequeños. Por lo tanto, vamos a poder escribir y leer
menos información por cada uno de los bloques. A partir de la versión 7.9 de Xen Desktop y Xen App, nos permite configurar el acceso a la cabina de manera secuencial. ¿Y esto qué significa? Que vamos a acceder a los datos de manera secuencial a ellos, ¿de acuerdo? Vamos a llenar un bloque. Cuando este bloque está completamente lleno, vamos al siguiente bloque. Estos bloques ya pueden ser más grandes, ¿de acuerdo? Datacore, para escribir, lo que va a hacer va a ser apoyarse en la memoria RAM. De tal manera que Datacore, cuando tiene un acceso de escritura, lo escribe en la caché, que es memoria RAM, lo traspasa al siguiente nodo, que es caché de memoria RAM, le decimos el OK a nuestro sistema que nos ha pedido ese guardado de datos, por lo tanto tenemos unas IOPS súper altas, y después cada uno de los nodos irá a su almacenamiento para guardar los datos donde le pertoque, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos escritura en RAM y a nivel secuencial, al ser a nivel secuencial no tenemos que estar buscando alojamientos de bloques libres, por lo tanto esta escritura va a ser mucho más rápida. Y al ser mucho más rápida vamos a tener un entorno mucho más potente. A nivel de Machine Creator Services. Machine Creator Services, a raíz de la versión 7.13, empezamos a utilizar o poder utilizar diferentes opciones de almacenamiento. Podemos tener almacenamiento ubicado en discos internos del sistema de computación o de un shared storage, es decir, de un almacenamiento compartido. Esta distribución al final lo que nos permite es, cuando mi máquina virtual necesita tener un poquito más de performance, pues en vez de ir a la cabina de datos a poder escribir, lo vamos a poner a nivel local. Para nosotros, esa ubicación la vamos a poner como si fuese un storage shared, pero esa grabada o esa lectura de información hacia esos datos que tenemos, la vamos a hacer a nivel de RAM. De esta manera le vamos a dar una mayor velocidad de acceso de lectura y escritura a nuestros usuarios cada vez que estén utilizando nuestra plataforma de virtualización de aplicaciones o escritorios, y vamos a tener un mejor número de IOPS, de tal manera que el usuario va a percibir o puede percibir un entorno mucho más rápido que el normal. A nivel de gestión de desastres, que actualmente entre los WannaCry, los Petria, etcétera, etcétera, está en boga de todo el mundo, Datacore tiene diferentes soluciones. Una solución que no es de Datacore, pero se utiliza mucho para todo este entorno, es un backup. Nosotros hacemos un backup es esquedulado, por lo tanto se va a gestionar o se va a generar a las X horas que nosotros le indiquemos. Después vamos a poder utilizar snapshots y por último veremos cómo utilizar la parte de CDP, de Continuous Data Protector. Nosotros tenemos tres sistemas, backup, snapshot y CDP, en el cual estamos guardando datos. A las 8 de la tarde cae, tenemos un crash de accesar los datos por un virus, por ejemplo, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar de la copia anterior. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una pérdida de datos, con la cual cosa, según en qué entorno estemos trabajando, esta pérdida de datos nos va a repercutir en pérdida económica. Pero después también podemos utilizar snapshots. Hacemos snapshot no de las máquinas virtuales, sino de nuestro almacenamiento. Estos snapshots los podemos schedular que se generen pues cada hora, cada 2 horas, cada media hora, según el volumen de información que estamos moviendo. Si a las mismas 6 de la tarde tenemos un error, en el cual perdemos esta información
por cualquier motivo, tendremos que ir al último snapshot disponible, que con un poquito de suerte serán 5 minutos antes y la pérdida de datos sea mínima, pero vamos a contemplar una pérdida de datos. Pero por último tenemos la parte de CDP, que es Continuous Data Protector, que lo que nos va a permitir, o la tecnología que realiza es, voy a hacer snapshots de un volumen en concreto que hemos configurado para que de manera secuencial y a nivel de milisegundos tengamos siempre esos datos disponibles. De tal manera que si a las 18 horas hemos tenido un error y hemos perdido un volumen, una capacidad, por cualquier motivo, no pasa nada. Podemos ir a las 17:59 y recuperar ese volumen en ese estado. Es decir, la pérdida que vamos a tener de datos es 0 o tiende a 0, ¿de acuerdo? TDP, al final, y conceptualmente real, es un snapshot continuo de un volumen. Tenemos desde 2 horas o hasta 2 horas, que viene incluido con cualquier tipo de licencia, hasta 14 días, que es una licencia extra, ¿de acuerdo? Después de esto, si lo que queremos es tener un entorno de Disaster Recovery, pues con Datacore lo que nos va a permitir va a ser coger este tipo de almacenamiento, estos volúmenes que tenemos en nuestro CPD principal, y hacer una copia asíncrona en nuestro CPD de respaldo, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a utilizar mediante una utilidad que es la replicación, ¿de acuerdo? Como veis, aquí está indicado que para entornos de más de 100 kilómetros. Es una distancia aproximada por una sencilla razón, porque para menos de 100 kilómetros, más o menos con una latencia inferior a 5 o 10 milisegundos, podríamos tener un entorno en formato mirror, es decir, en formato normal y corriente, ¿de acuerdo? En formato en el cual Datacore está trabajando con total normalidad. Y para más de 100 kilómetros, entonces deberíamos de realizar una migración, una replicación. Esta replicación, al final, lo que hacemos es, en mi entorno de producción, tenemos un volumen en el cual podemos hacer una replicación a otro entorno que tengamos ubicado en otro CPD, pero también esto puede ser direccional y bidireccional, es decir, yo puedo estar trabajando con otro volumen en mi CPD de respaldo o en mi segundo CPD y utilizar mi primer CPD como CPD de respaldo para un volumen del segundo nodo. Y a más, otra utilidad que tenemos muy importante es que en cualquier momento le puedo decir que esta copia de réplica que tenemos aquí sea la copia principal, porque este CPD ha caído, y en el momento que este CPD esté levantado, toda la información que hemos estado moviendo aquí, que hemos estado modificando o hemos estado creando, la vamos a trasladar a nuestro CPD principal, de tal manera que esta replicación es bidireccional. Puedo trabajar en cualquiera de los dos CPDs y esa información la voy a traspasar a otro CPD. Y ahora, como novedades que se nos han presentado, se nos han indicado durante estos últimos 15 días, pues dos novedades importantes. Una es el nombramiento de hace una semana y media aproximadamente de Datacore, nombrado como mejor solución hiperconvergente. Aquí tenemos, aparte del equipo técnico y directivo de Datacore, recogiendo un premio en UK. Para acceder a la noticia podéis ir a la URL que tenéis aquí, bit.ly Datacore for HCI. Y
Por último, también, y enlazando con la parte de la réplica que habíamos visto, es que ya tenemos disponible en Azure la posibilidad de hacer una réplica directamente en un servicio destinado en Azure, ¿de acuerdo? Como veis, es un sistema Bring Your Own License, es decir, un BYOL. De tal manera que para utilizar este servicio hay que adquirir la licencia Bulk de Datacore. La licencia Bulk de Datacore es aquella que nos permite un gran almacenamiento de información, 100 teras, ¿de acuerdo? Para albergar todo este tipo de información, ¿de acuerdo? Y hasta aquí ha sido nuestro webinar. Si tenéis alguna pregunta, podemos utilizar el chat para que me la hagáis llegar y yo os la respondo. Y si ahora mismo no tenéis ninguna pregunta al respecto, lo que sí que podemos hacer es, tenéis mi correo electrónico, de tal manera que me podéis enviar un correo electrónico con la duda que tengáis y os la respondo. Tanto la presentación como la grabación del vídeo os la enviaremos en los próximos días, ¿de acuerdo? Os enviaremos un link en el cual podéis acceder y podéis ver otra vez toda la presentación o descargarse la presentación para su consulta, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver si tenéis alguna pregunta al respecto y si no, daremos por finalizado el webinar. Pues viendo que no hay ninguna pregunta al respecto, hasta la próxima. Santiago, muchas gracias por haber asistido. Damos por finalizado este webinar y espero que en los próximos días por lo menos recibir algún correo vuestro indicando a Manu, me ha gustado lo que me has explicado, tengo una posibilidad, tengo algunas preguntas, quiero verlo, quiero tocarlo, quiero probarlo, cómo lo podemos hacer. Estamos encantados de solucionar cualquier duda que tengáis. Muchas gracias a todos por haber asistido. Hasta luego.